Ya hoy comenzamos con el sistema apendicular, que comprende lo que son las extremidades de miembros superiores y las extremidades de miembros inferiores. En las extremidades de miembros superiores las vamos a dividir en tres segmentos, que son el segmento del brazo, el segmento del antebrazo y de la mano. El del brazo está formado, por decir así, por la cintura clavículo-escapular, que es la clavícula, o la cintura escapular, que está formado por la clavícula y la escápula, y el brazo, que está conformado por el húmero, el antebrazo, que está conformado por el cúbito y el radio, y los huesos de la mano. Entonces esos son los tres segmentos que vamos a hablar el día de hoy. Comenzamos con la escápula, que si se dan cuenta es un hueso en forma triangular que contiene o que está formado, que tiene unos bordes, el borde superior, un borde que es medial, un borde que es lateral, un ángulo inferior, un ángulo superior, que tiene una cara que es costal, que es esta, y una cara que es posterior, ¿verdad? Y que la vamos a identificar, esta cara que es posterior, la vamos a identificar por esta espina que se llama espina escapular y que termina en una saliente llamada acromión. Esta es la cara costal, donde hay una fosa que es llamada fosa subescapular, donde se inserta el músculo escapular. Bueno, en la cara costal tenemos también, vamos por paso. Yo lo que quiero que identifiquen aquí en la escápula son las caras. La cara que es la cara posterior y la cara anterior, que es llamada cara costal. ¿Por qué es llamada cara costal? Porque esta hace contacto con la reja costal. Y esta, que es aquí, que se ve la espina de la escápula, es la parte que está aquí, y que en las personas delgadas algunas veces se observa una saliente, que es esta, sobre todo en los niños. Esta es una saliente, ¿verdad? Y se observa toda esta parte de aquí en los niños, sobre todo los niños delgados. Bueno, listo. En la cara anterior, además de llamarse reja costal, existe una fosa, que es la fosa subescapular, donde se inserta el músculo subclavio. Tiene una escotadura aquí, que es llamada escotadura clavicular, y tiene una apófisis que es llamada la apófisis coracoides, ¿verdad? Aquí en la apófisis coracoides se va a insertar un músculo que es llamado músculo coracoides. Ese músculo coracoides, cuando estemos en músculo, hace parte de los músculos que se encuentran en el brazo. Bueno, siguiendo el borde, tratando de ir corriéndonos, aquí hay un borde que es el borde lateral, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es el borde lateral? Porque está aquí la fosa glenoidea, y la fosa glenoidea siempre tiene que ir hacia afuera. Ya. Entonces, ¿por qué tiene que ir hacia afuera? Porque tiene que articular con la cabeza del húmero. Aquí en este borde lateral se van a insertar unos músculos, que es el redondo menor y el redondo mayor. La cavidad glenoidea tiene sus tubérculos, un tubérculo acá que es llamado tubérculo supraglenoideo, y acá abajo otro tubérculo que es llamado tubérculo infraglenoideo, y alrededor de ella tiene un accidente anatómico que es llamado cuello de la cavidad glenoidea. Bueno,
En la cara posterior la conocemos, vuelvo y repito, por esta espina, ¿verdad? Que es la espina de la escápula o espina escapular, que termina en este accidente anatómico llamado acromión. Esta espina divide a esta parte, a esta cara, en dos, en una fosa llamada fosa infraescapular y en una fosa llamada supraescapular. En esta fosa supraescapular se va a insertar un músculo que es el supraescapular y acá el músculo infraescapular. Ya. Acá este borde, que es el borde medial, y en este borde medial se van a insertar dos músculos que son el músculo romboide menor y el músculo romboide mayor, en esta parte de acá, de estos músculos. Acá están los redondos, acá están los romboides. Bueno, ¿qué más deben de saber de estos músculos? Lo que me interesa es que sepan también lateralizar esta estructura, saber cuándo es derecha y cuándo es izquierda. ¿Por qué digo que es derecha? Primero, esta parte debe quedar pegada a la reja costal. Acuérdense que esta cara es costal. Esta parte tiene que quedar hacia afuera, ¿verdad? Y esta cavidad glenoidea tiene que quedar también hacia la parte de afuera. Entonces, ¿cómo sabemos si es derecha o izquierda? Esta es derecha, ya, porque miren, ¿me hace el favor? Aquí va conectado, colócate tú, ya que viste ahí, aquí va conectado la cabeza del húmero. Esta es la parte que tiene que quedar hacia afuera, porque si yo la coloco así, prácticamente la reja costal no tiene contacto con la escápula, cambio así sí. Ya, entonces esta parte que es la saliente va hacia afuera y esta que está aquí va articulada la cabeza del húmero. Ya. Y podemos decir que es derecha. Ahora necesito que me digan si esta es izquierda, si esta es derecha. Esa es izquierda. Me dicen por qué es derecha o por qué es izquierda. Es derecha porque si la cabeza articular es mal. Esa es de mi talla. Sí. Esa es izquierda. Esa es derecha. Esa es izquierda. Esa es izquierda. Y esa es derecha. Esta sí es derecha, muéstrame. Ok, perfecto. Bueno, listo. Entonces hay unas estructuras que se articulan con la escápula. Una de ellas es la clavícula y otra de ellas es el húmero. El húmero con la cavidad glenoidea y con la escápula, pero a nivel del acromión. Se inserta con el acromión. ¿Y cómo sabemos que se inserta? Porque es que la clavícula tiene dos extremos, un extremo llamado external y un extremo llamado acromial. Esta parte que es aplanada, si se dan cuenta, esta es redondita, esta se conecta con la acuérdense que el manubrio del esternón tiene una escotadura que se llama escotadura clavicular. Esta es la parte que se articula con esa escotadura a nivel del manubrio. Y esta parte que es aplanada se va a articular con esta estructura que es llamada acromión. Ya. Entonces,
tenemos que también aquí en la escápula saber cuál es la cara anterior y cuál es la cara posterior, ¿verdad? Aquí tenemos que esto se articula con el manubrio, ¿verdad? A nivel de la escotadura clavicular que queda aquí en el manubrio. Si ustedes se tocan, uno encuentra como una posita ahí, ¿verdad? Que viene siendo esto. Ustedes meten la mano aquí, es como si estuviéramos metiéndola acá. Y esta parte queda hacia acá. Esta parte es la que va a quedar hacia lo posterior. Entonces, todo lo que es liso es superior y todo lo que tiene accidentes, o si lo ven tortuoso o rugoso, es inferior, ¿verdad? Esto es inferior, esto es superior. Ya. ¿Qué más le cuento? ¿Qué más le cuento? Bueno, listo. Entonces, toda esta parte es llamada cuerpo de la clavícula. Este es el extremo external y este es el extremo acromial. Colocamos y comenzamos a estudiar la cara inferior, ¿verdad? A nivel del extremo external encontramos una impresión, ¿verdad? Para el ligamento costoclavicular. Ya, como estamos cerca del esternón, que hace parte de las costillas prácticamente, o sea, de la reja costal, entonces esto se llama ligamento costoclavicular. Ya. Aquí hay un surco que es el surco para el músculo subclavio, y en el otro extremo encontramos la línea trapezoidea y un tubérculo llamado tubérculo conoideo, ¿verdad? Entonces el tubérculo conoideo, que es este, y la línea trapezoidea. Y entre las dos, entre la impresión del ligamento, la línea trapezoidea, está el surco para el músculo subclavio. Ya. Eso es todo lo que tienen que saber. Y si lo colocamos así sería derecha. Acuérdense que aquí no sería así, sino así. Y ya sería izquierda. Acuérdense que tienen que mirar el extremo external, el extremo acromial. Bueno, listo. Ya vamos estos dos y nos vamos al húmero. En el húmero también vamos a diferenciar o a establecer cómo es lateralización, que es lo más importante, porque yo les puedo colocar acá el hueso y al lado escribir lateralización. Lateralización es que me tengan que decir si es derecho o si es izquierdo. Eso es lo primero. Pero para saber si es derecho o izquierdo tenemos que aprendernos primero los accidentes anatómicos que tiene este hueso, ¿verdad? Esto que se llama aquí es llamado un extremo proximal o diáfisis proximal, diáfisis distal y, epífisis distal, proximal, epífisis distal, y todo esto es llamado diáfisis. ¿Cómo? Epífisis proximal. Epífisis es como si estuviera hablando del tercio proximal. Epífisis distal, tercio distal. Y diáfisis es el cuerpo. Ya. Ahora, en la diáfisis proximal o tercio proximal hay unas estructuras importantes, que es la cabeza del húmero. En la cabeza del húmero encontramos unos tubérculos, el tubérculo mayor, que es este, y el tubérculo menor, que es este. Y entre los tubérculos existe un accidente anatómico llamado surco intertubercular o corredera bicipital. Ya, corredera bicipital. Y aquí hay una línea, como una línea imaginaria,
aquí que se llama cuello anatómico. Entonces, este es el cuello anatómico, perdón, cuello quirúrgico. Este es el cuello anatómico, que es esta línea que está aquí, ¿verdad? Que aquí la dibujaron, pero se ve que es una depresión. Este es el cuello anatómico. El cuello quirúrgico, esta es la cabeza del húmero, este es el tubérculo mayor, este es el tubérculo menor. Entre los dos tubérculos está el surco intertubercular o corredera bicipital, ¿verdad? Donde se inserta una porción del bíceps braquial. Cuando estemos en bíceps braquial, ya en los músculos, ya ustedes sabrán esta parte. Y bajando encontramos un tubérculo que es el tubérculo deltoideus, que se encuentra en esta parte de acá, que es lo que se sobresale acá. Bueno, listo. ¿Por qué se llama cuello quirúrgico? En algunos libros dicen que es la parte que más se fractura a nivel de esta parte, a nivel de este tercio, donde ocurre la mayor parte de las fracturas, y por eso se llama cuello quirúrgico. Entonces, esto es todo lo correspondiente al tercio distal o al tercio proximal o epífisis proximal en la cara anterior, ¿verdad? Porque en la cara posterior nada más se va a ver es el tubérculo mayor, más no se ve el tubérculo menor, ni se ve el surco intertubercular. Por eso es que decimos que es posterior. ¿Y por qué es necesario identificar la cara anterior de la cara posterior? ¿Por qué? Porque necesitamos lateralizar el hueso. Si lo vemos aquí, además de saber de que esta es la cara anterior, porque vemos el surco intertubercular y vemos los dos tubérculos, ¿verdad? Ya con esto, y sabemos que la cavidad, la cabeza del húmero tiene que ir hacia adentro, no hacia afuera, porque tiene que, ¿cómo es? Articularse. Este es izquierdo, vamos a buscar una izquierda. Este es derecha. Este sí. Este es izquierda. Esta se tiene que articular con la cavidad glenoidea. Ya. Entonces, este es izquierdo, ¿verdad? ¿Por qué lo diferenciamos? Ya le di una referencia. Los dos tubérculos, el surco intertubercular, este no lo tiene. Y si miramos el tercio inferior o la epífisis distal, aquí hay dos fosas, la radial y la coronoidea. Acá en el cara posterior nada más encontramos una fosa que es la olecraniana. Aquí encontramos dos fosas. Entonces, las dos fosas, el surco intertubercular y los dos tubérculos, nos dice que esta es la cara anterior. Y una sola fosa y un solo tubérculo en la cara posterior. Entonces, ustedes con eso, ustedes saben si es derecho o es izquierdo. Bueno, listo. Entonces aquí ya miramos lo que es el tercio proximal y ahora nos vamos al tercio distal. En el tercio distal o en la epífisis distal encontramos el cóndilo o capítulo, esta estructura que es llamada aquí tróclea, ¿verdad? Las dos fosas, la radial y la coronoidea, los epicóndilos, ¿verdad? Este es cóndilo, estos son los epicóndilos laterales, ¿verdad? Lateral y el cóndilo medial. La cabeza siempre va a ser medial, entonces este es epicóndilo medial, epicóndilo lateral. Ya, y de ahí están las crestas supracondilia,
lateral y cresta supracondila medial. Entre la tróclea y el epicóndilo existe un surco que es el surco para el nervio cubital. Y eso es todo lo que tienen que saber de la cara anterior del húmero. Ahora, en la cara posterior, ya les dije que solamente estaría la cabeza, el cuello anatómico, un solo tubérculo, que es el tubérculo mayor, el surco, que aquí trataron de dibujarlo, que es un surco para el nervio radial, y acá abajo está el surco para el nervio cubital. Ya, se ve un poquito el tubérculo deltoideo, un poquito, no se ve muy bien, que se ve más que todo en la cara anterior. Se ven los dos epicóndilos, ¿verdad? El medial y el lateral y la tróclea. Aquí se ve la tróclea, pero con el capítulo y el cóndilo, y aquí se ve la tróclea sola y la fosa olecraneana. Todo esto es cara posterior. Y este hueso sería izquierdo. Este hueso sería derecho. Miren, las dos fosas, el surco intertubercular, los tubérculos mayores y menores, ¿verdad? Se ve bien aquí. Este sería izquierdo, los dos tubérculos, el surco intertubercular, las dos fosas, el capítulo y la tróclea, porque acá en la parte posterior nada más se ve la tróclea y una sola fosa, que es la olecraneana. Este es derecho, cabeza, dos tubérculos, surco, las dos fosas, tróclea y cóndilo o capítulo. Ojo, tanto el hueso del húmero, el radio y el cúbito tienen cabeza, tienen cuello. Entonces, cuando ustedes me vayan a colocar, yo les coloco radio y les marco la cabecita del radio, ustedes no me van a poner solamente cabeza, me tienen que colocar cabeza del radio, o cabeza del cúbito, o cabeza del húmero. No me van a poner cabeza solamente, porque es que todas esas estructuras tienen cabeza. Y con eso ustedes van a aprender a identificar también el hueso, porque entonces a veces me ponen, les estoy marcando toda la cabeza del radio y me ponen cabeza del cúbito, y este es un radio. Entonces, antes de colocar a estudiarse todos los accidentes de cada uno de estos huesos, tienen que aprender a identificar que este es el radio, que este es el cúbito, que este es el húmero. Ya, todos los huesos largos tienen que aprenderse. Ya, porque yo creo que esto ya saben de qué es clavículo y este es escápula. Eso no hay pierde. Pero en los huesos largos sí necesito que sepan ahorita, cuando estemos estudiando después del quiz del cráneo la otra semana, ustedes sepan diferenciar el húmero con el fémur, porque siempre andan equivocándose, no saben ni cuál es el húmero ni cuál es el fémur. Entonces, antes de aprenderse los accidentes anatómicos de cada uno de estos huesos, tienen que aprenderse el nombre de cada hueso, para después aprenderse los accidentes anatómicos. Bueno, listo. Entonces, acabamos de hablar prácticamente de la cintura escapular, después hablamos del hueso que conforma el brazo, y ahora vamos a hablar de los huesos del radio y de el cúbito. Este es el radio. Como les estaba diciendo, si yo vengo y les coloreo con una tiza roja, verde, de cualquier color, y le coloreo toda esta parte, ustedes me van a colocar cabeza del radio. Si le coloreo aquí esta parte, cuello del radio. Si le coloreo aquí, tubérculo del radio. O sea, todo. Si le coloco aquí, apófisis estiloides del radio.
porque también el cúbito tiene apófisis estiloides. Si le coloreo esta parte que es como filosa, como puntiaguda estos bordes, como filosos, un saliente filoso, me tienen que poner borde interóseo del radio, porque el cúbito también tiene un borde interóseo y me tienen que poner borde interóseo del cúbito. Entonces, cabeza, cuello, tubérculo del radio, este es un borde que es el borde interóseo, ¿verdad? Un borde anterior, ¿verdad? El borde posterior, que es este que está acá, una cara anterior que es todo esto y una cara posterior que es esta. Ahora, aquí en la parte inferior hay dos fosas o dos escotaduras donde se van a articular dos huesos. En esta parte, en esta fosita que está aquí, o en esta escotadura, se articula el hueso escafoides y en el de aquí adelante el hueso semilunar. Esta saliente aquí es la apófisis estiloides del radio y esta es una carilla donde se articula, o la articulación, perdón, se llama articulación cúbito radial. No se llama radio cubital, sino cúbito radial. En el cúbito, esta articulación se llama articulación radiocubital. O sea, está invertida el nombre. Para que vean, antes de colocar, miren el huesito y coloquen primero el nombre opuesto. Bueno, este tubérculo que está aquí en la cara posterior del radio se llama tubérculo dorsal o tubérculo de Dister, ya, que se encuentra acá. Y aquí hay otras, se insertan unos músculos que vienen de la mano, pero no vamos a entrar acá, pero sí necesito que identifiquen el tubérculo de Dister, la apófisis estiloides, que vean dónde se articula el hueso escafoide, el hueso semilunar, la articulación cúbito radial, que es la que está acá, la apófisis estiloides del radio, el borde interóseo, que es el tubérculo del radio o tubérculo radial, el cuello y la cabeza del radio. Lo que tienen que aprenderse del radio. ¿Cómo sabemos si es derecho o izquierdo? Acuérdense que la apófisis es estiloides, toda articulación va hacia afuera, ¿verdad? Este sería el izquierdo. No, este baja así. Acuérdense que este baja así. Es derecho. Ya. Esta es la cara posterior, esta es la cara anterior. Acuérdense que esta es la tuberosidad del radio y la tuberosidad del radio va hacia delante. Ya. Acuérdense que cuando se hace así, quedan el hueso cubital con el radio. En los libros ustedes ven que hacen una superposición, una sobreposición del radio sobre el cúbito. Si quieren lo buscan en los libros para que vean cuando hacen los movimientos de supinación y de pronación. Bueno, y después de esto viene ¿qué? El cúbito. Hablamos aquí que en el cúbito hay una fosa, que esta es la fosa olecraniana, ¿verdad? Entonces, y tenemos una estructura tanto en la cara anterior como en la posterior que se llama trócleo, ¿verdad? En el tercio proximal del cúbito encontramos el olecranón. Aquí encontramos la fosa olecraniana. ¿Qué quiere decir? Que esta parte
de aquí se articula, que yo le llamo a este hueso, yo le digo que lo identifiquen como si fuera un sacabocado, como si sacara bocado, ¿verdad? Entonces le digo sacabocado. Este viene y se articula, esa fosa olecraniana se inserta en la fosa, el olecranión se inserta en la fosa olecraniana. Y esta escotadura, esta boca abierta que queda acá, se llama escotadura troclear. ¿Por qué? Porque se articula con la tróclea y forma esta articulación, forma la articulación del codo. Ahí está. Hay muchos que le llaman escotadura escafoidea, pero ustedes mejor le dicen escotadura troclear. ¿Por qué? Porque se articula con la tróclea. Y todo esto es llamado olecranión. Y también tiene una tuberosidad que es la tuberosidad cubital o del cúbito. Acuérdense de la articulación que está aquí, que es la articulación radiocubital. Ya, aquí va el radio, aquí se articula el radio, de radio cubital. Acuérdense que en la otra, en su tercio distal, pero se llama es cúbito radial. Acuérdense que es inverso. Y este es el borde interóseo, ¿verdad? Y la parte en la parte distal encontramos, ¿me permite acá? En la parte distal encontramos una apófisis que es llamada apófisis estiloides. ¿Ya? Acuérdense que todos estos bordes tienen que unirse con el borde del radio. Ya, las tuberosidades quedan prácticamente, ya hay que buscar uno que concuerde con pasa que este es muy corto, esta persona era alta, ¿verdad? Y acá tiene que articular con el radio. Ya, y los bordes interóseos tienen que encontrarse para formar, aquí sale el borde interóseo. Aquí quiere salir, ¿qué quiere decir? Que hay una membrana, ¿verdad?, que sale de esos bordes y se unen aquí y forman la membrana interósea. Por eso es que estos bordes se llaman bordes interóseos. Mañana, que es cuando estén dando la clase o cuando estén exponiendo, yo me imagino que ya tienen el tema listo. Hay una membrana que sale del borde interóseo del radio y el borde interóseo del cúbito. Mañana hay clase. ¿Y a quién le toca la exposición? Comienzan de nuevo. Y yo las di y yo tengo las listas del grupo y yo decía, cuando acaba comienza el primer grupo, miembro tal. Yo los di el primero, el segundo día cuando se conformaron los grupos. Y ahí están. Y yo dije, y ya esos temas están repartidos. Mañana se le pasa la primera. Y el que no la ha preparado, vaya preparándola. Porque ustedes la semana pasada hicieron el examen y esta semana hacen el quiz. Hacen eso. La próxima semana. O sea, este viernes exposición, el otro Vitecráneo. Mañana. Mañana exposición. Primer grupo, el que le toque. Porque ya los 5 grupos pasaron la semana. Retomamos. Ya más o menos saben ustedes qué es lo que tienen que exponer, porque ya yo les estoy aquí diciendo las estructuras que prácticamente van a... O sea, que les queda más fácil todavía. ¿Qué es lo que tienen que hablar? Bueno, listo. Entonces,
aquí está esto. Ahora vamos, ya está el radio del cúbito y ya saben, si hay apófisis estiloides del cúbito, tienen que poner apófisis estiloides cubital, apófisis estiloides radial, las si hay cabeza del radio, si hay tuberosidad radial, tuberosidad cubital. Cuidado, me van a poner tuberosidad sola. Me van a poner cabeza sola. Mal. Ya lo saben. Vayan a aprenderse. Y antes de ponerse a estudiar las estructuras, este es el húmero, este es el cúbito, este es el radio. No es que van a comenzar y después el día que le ponga el radio, no saben que este es el radio. Bueno, y llegamos a mano. La mano está conformado por unos huesos llamados carpos, otro hueso llamado metacarpianos, las falanges proximales, las falanges mediales y las distales. El único dedo que tiene dos falanges proximales y distales es el pulgar. Ya, los otros dedos si tienen sus falanges proximales, mediales y distales. Bueno, listo. Los carpianos tienen dos filas, la primera fila y la segunda fila. Ya. La primera fila está formado por 4 huesos y la segunda fila también. Acuérdense que yo les dije que en el radio se veían dos fosas donde se articulaban unos huesos, que es el escafoide y el hueso semilunar, que está acá. Escafoide y semilunar. Ya, este es el escafoide, este es el semilunar, este es el piramidal y el que está aquí es el pisiforme. Esos son los cuatro huesos de la primera línea. Ahora, la segunda línea está formado por el trapezoide, el grande y el ganchoso. Ya. Estos huesos que están aquí son los metacarpianos. Ya, el del dedo pulgar, el del índice, el medio, el anular y el meñique. El primer dedo de la mano es es el pulgar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. El primer dedo de la mano derecha, el primer dedo de la mano izquierda, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Si a ustedes les dicen cuál es el sexto dedo primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, siempre va a haber, hasta aquí va a haber el quinto dedo. Y cuando lleguemos aquí a este dedo, este es el sexto, este es el séptimo, este es el octavo, este es el noveno y este es el décimo. Ya, en las tarjetas dactilares, cuando están identificando ustedes, cuando van a la registraduría, en las necrodactilias que se cogen a los cadáveres pues, para identificación, aparecen 10 casillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya sabemos que la mano derecha tiene los 5 primeros dedos y la mano del sexto al 10, o sea, el resto de los dedos están en la mano izquierda. Cuando ustedes digan el dedo 8, ya saben que es este dedo, el de la mitad. Si le dicen el 10, ya saben que es este. Y si le dicen cuál es el sexto, es este. Ya. Es para que sepan y lo tengan de conocimiento, un conocimiento. ¿Qué más le digo? Bueno, esas son las estructuras grandes, base. Perdón, aquí sí, cuando comencé hay algo que no dije bien. Esta es la espina de la escápula
y estas son las fosas supraespinosa, porque esta es espina, supraespinosa, y este es infraespinosa. Supraespinosa, aquí está el músculo supraespinoso, y infraespinoso se inserta el músculo infraespinoso. Yo le dije fue supraescapular y es supraespinoso, infraespinoso, porque esta es la espina de la escápula. Entonces lo divide en dos: fosa supraespinosa, infraespinosa. Yo sabía que estaba claro. ¿Qué más? Ojo, no, para eso yo les exijo que vengan ustedes con libros acá, porque uno en cualquier momento se puede equivocar. No me traigan como base, es que usted dijo esto en clase, porque para eso están los libros.